Comenzamos a grabar la conferencia número 25. El tema de esta conferencia es el noaísmo. Vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Leolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén y amén. Amén y amén. Bien. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Tengo aquí que es el noaísmo. Vamos a empezar por eso. Yo sé que hay muchas personas pues que siguen, ¿verdad? Lo que es este estilo de vida llamado, ¿verdad? Figurado por una denominación, vamos a ponerlo así. Entonces, pues, a raíz de eso, pues busqué un poquito más qué significaba el noaísmo, porque, ¿ves? Para poder hablar un poquito de eso, tenemos que entender, ¿verdad?, lo que estamos, el tema. Entonces, vamos a venir por aquí un momento, por favor, que tenía algo guardado aquí. No sé qué pasa, siempre me pasa lo mismo. Ok. Comenzamos, quiero comenzar, ¿verdad?, con esto. Los noaísmos, ¿verdad?, esta secta también, son lo que se compone las 7 leyes de Noé. Entonces, pues, dentro de esas 7, se le llaman como que los justos de las naciones. Esto es como seguir, ¿verdad?, este estilo de vida, simulando el que siguió Noé. En la primera ley es no idolatría, no tener ídolos. La segunda es no maldecir al Creador. El tercero es establecer tribunales de justicia. El cuarto, no cometer asesinato. El quinto, no cometer adulterio o fornicación. El sexto es no robar. Y el séptimo es no comer carne arrancada de un animal vivo. Entonces, ¿verdad? Es un poco pues lamentable porque estas sectas impulsan a que la gente no guarde la Torah, no guarden el Shabbat, no guarden lo que el Creador estipuló. ¿Qué pasa? Que esta secta, ¿verdad?, para ser un poco corto y preciso, esta secta lo que quiere es que usted siga como una justicia que no se sabe qué justicia es, sino establecer tribunales de justicia. Pero ¿cómo tú vas a establecer tribunales de justicia si no sabes cuál es la justicia? Pues esta gente tratan de mantener alejado de todo lo que el Creador le agrada. Bien importante recordar que la Torah, claro, es un conjunto de normas, un conjunto de leyes, un conjunto de estatutos, preceptos del Creador para nosotros. ¿Qué pasa? Estas 7 leyes de Noé la escribieron un grupo de personas para dárselas a las naciones. Y dentro de ellas está el más importante, que no lo tienen, que es guardar el Shabbat. Y pues quería comenzar con este escrito, que es Isaías 56. Yo creo que lo hemos leído ya anteriormente. Isaías 56. Dice: y así ha dicho el Creador, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarde el Shabbat de contaminarlo, y que guarde su mano de hacer todo mal. Y el hijo de extranjero, o sea, aquí estamos hablando el hijo de las naciones, ¿verdad?, ha llegado al Creador, no hable diciendo, el Creador me apartará totalmente de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así ha dicho el Creador, a los eunucos, y que guarden mi Shabbat, y escogieren lo que yo quiero, y abrazaren mis pactos. Yo les daré lugar en mi casa, y dentro de mis muros, y nombre mejor que los hijos y las hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, estos son las naciones, que se allegaren al Creador para ministrarle y que amaren el nombre del Creador para ser sus siervos, todos los que guarden el Shabbat de contaminarlo y abrazar en mi pacto. Y aquí volvemos a lo mismo, ¿verdad? El Creador, ¿qué es lo que quiere de nosotros? ¿Qué es lo que quiere del extranjero? ¿Qué es lo que quiere, verdad, de toda la humanidad? Esto mismo que se acaba de leer,
Yo creo que no hay aquí como cabida para decir que las 7 leyes de Noé, ¿verdad?, son un precepto válido para continuar. Voy a seguir con la misma línea para, ¿verdad?, seguir dando oportunidad para que otros se expresen y volvemos otra vez, ¿verdad?, con un poquito más de luz. Adelante, Eric. Gracias. Bueno, claro, tú acabas de leer la lista ahí de esas 7 preceptos y claro, obviamente ahí hay muchas cosas que no están incluidas, como por ejemplo el no consumir sangre, tener respeto hacia los padres, tampoco dice que no se puede mentir, levantar calumnias, codiciar los bienes ajenos, dañar los árboles frutales, decir chisme, hacer caridad o tener misericordia con los animales, que son leyes que uno puede encontrar repartidas en la Torá, además de las ya mencionadas. Yo quiero ir a un texto que queda en Deuteronomio, capítulo 31, versículo 12, donde dice: harás congregar al pueblo varones, mujeres y niños, y a tus extranjeros, los yer, extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman al Eterno vuestro Dios y guarden de cumplir todas las palabras de esta ley. Estos eran los extranjeros que habían salido con Israel desde Egipto. Estos extranjeros eran aquellos que confiaban en el Dios de Israel y tuvieron fe en que el Eterno iba a sacar a Israel y que lo iba a liberar de la esclavitud de Egipto. Y ellos también salieron con Israel. Entonces, estas personas, dice aquí, que tienen que guardar de cumplir todas las palabras de esta ley, en referencia a la Torá. Entonces, si la Torá fuera solamente para Israel, no se habrían incluido los extranjeros en este versículo. También nosotros podemos leer acá en Shemot, Éxodo capítulo 12, versículo 48, donde se menciona que cuando un extranjero quiere guardar la fiesta de Pesaj, tiene que circuncidarse. Si el ger quiere guardar la fiesta de Pesaj, se circuncida y pasa a ser un natural de la tierra, un israelita naturalizado. Entonces, si es que el extranjero no tuviera que guardar las leyes y con una circuncisión basta para volverse israelita, eso no tendría sentido. El ger ya estaba guardando las leyes, como lo vimos en Deuteronomio 31:12. El ger tiene que cumplir todas las palabras de la ley, pero solamente le faltaba la circuncisión para ser un israelita pleno. Entonces, por eso acá en Éxodo 12:48 se menciona que si el ger se circuncida, es un judío completo. En el caso de los varones, lógicamente. También podemos ver acá en Levítico capítulo 17, versículo 13, por ejemplo, donde dice que cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que cogiere caza de animal o de ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Entonces aquí también vemos nuevamente una instrucción que fue dada a Noé en Génesis capítulo 9, que todo el mundo, cierto, cuando tenga deseos de comer carne, tiene que derramar la sangre del animal y cubrirla con tierra. Pero el detalle que aparece acá en Levítico 17:13 dice que el animal tiene que ser apto para el consumo. Dice que cogiere caza de animal o ave que sea de comer, o sea, que sea apta para consumo. Esto está haciendo referencia a que sea un animal puro, porque si no, no agregaría la frase que sea de comer. Además que esto es una instrucción tanto para hijos de Israel como extranjeros por igual. Aquí yo veo que en Levítico 17:13 que el extranjero también tiene que comer animales puros solamente. Y luego dice en el versículo 15 que cualquier persona que comiere cosa mortecina o despasada por fiera, así de los naturales como de los extranjeros, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será impuro hasta la tarde y se limpiará. Entonces aquí también el extranjero tiene prohibido comer animales despedazados por fieras y cosas mortecinas, cosas que se mueren por causas naturales, porque estos animales se mueren con su sangre. Cuando un animal se encuentra muerto en el campo y no
no pasó por el proceso de Shechitá, que es un degollamiento, ¿cierto?, donde se corta la carótida, la yugular, el esófago, la tráquea y se desangra el animal. Si no pasó por ese proceso, es un cadáver, un mortecino o un nevelá, como se denomina en hebreo. Entonces aquí menciona que los naturales, o sea, los israelitas y también los extranjeros, ¿cierto?, quedan impuros, por lo tanto lavarán sus vestidos y se lavarán con agua y serán impuros hasta... Tengo otros textos para leer, pero prefiero que sigamos con la ronda. Muchas gracias, Eri, por el aporte. Seguimos con la misma línea con Ilian. Sí, quería comentar que es bien importante entender que esto de las leyes de, ¿verdad?, el noaísmo y las leyes de Noah es algo que, ¿verdad?, que fue desarrollado por nuestros hermanos ortodoxos en su libro el Talmud, y que no es algo que se sustente, ¿verdad?, en lo que es la Torah, y creo que es una forma de hacer que el extranjero que quiera unirse ¿verdad?, al pacto le sirve de tropiezo, ¿verdad?, porque lo que hace es que en vez de hacer que ese extranjero se acerque al Creador, lo que hacen es alejarlo o ponerle como un tipo de cerca para que se mantenga ahí y no, ¿verdad?, no se acerque más, porque una de las cosas del noaísmo es que el noaíta, o sea, el extranjero que sigue esas 7 leyes no puede estudiar Torah, se le está prohibido estudiar Torah, y sabemos que el Creador, cuando dio su ley, él se la dio al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel era como que la guía, el ejemplo para las naciones, o sea, la Torah iba a ser de conocimiento para todas las naciones, no solamente para el pueblo de Israel, porque el Creador es el Creador de todo y de todos. Y yo creo que el Creador no iba a excluir también ¿verdad?, a los extranjeros que quisieran servirle. Eso lo vemos innumerablemente, ¿verdad?, en el Tanaj, cuando el Creador siempre le da esta oportunidad al extranjero y al justo de las naciones a que puede incluirse en el pacto del Creador y también celebrar el Pesaj y seguir todas las ordenanzas. Otra cosa bien interesante que ellos, ¿verdad?, de lo que habla de las leyes noaídas, lo que siguió Noah, vemos que en un principio, cuando Adán y Eva, ¿verdad?, comen del fruto del conocimiento, ellos se le abren los ojos, ¿verdad?, y al entendimiento, y se dan cuenta que están desnudos, y de ahí sucesivamente empiezan a tener un sinnúmero de entendimiento de lo que está bien y está mal, y yo creo que todos tenemos esa capacidad cuando nacemos y nos desarrollamos en el crecimiento de la infancia y la adultez, vamos adquiriendo ese conocimiento natural de lo que son estas normas de moral y de ética, y ese sentimiento innato que tenemos dentro que nos indica que algo no está bien, y yo creo que de eso se trata de eso se trata muchas de las leyes que ya están prescritas en la Torah, que son leyes que son de comportamiento de ética y moral, para que haya un respeto, ¿verdad? Y creo que eso es lo que muchas veces en la Torah, cuando se habla del extranjero que era justo o el temeroso del Creador, mucho antes de cuando ya el Creador da su ley por escrito, se sabe que eran personas que hacían que su comportamiento era un comportamiento basado en ¿verdad?, en ese conocimiento de lo que era recto y lo que era moralmente correcto. Y es bien interesante, porque entonces cuando el Creador, ¿verdad?, da su Torah en el monte Sinaí por medio de Moshe, vemos que ya ahí él hace como que ese contrato escrito con este pueblo,
pero muchas de las leyes que él impone son leyes que ya estaban, o sea, que ya se seguían desde antes, pero ya ahí pues él hace como que ese contrato de estipularlo como algo perpetuo para este pueblo, para que este pueblo sea luz para las naciones, y adicional a esas leyes pues añade otras pues que son referentes también a algo que comenzó luego del Éxodo, que fue el tabernáculo, los sacrificios en el lugar que él iba a escoger para que se hicieran, y ese otro tipo de verdad de leyes, las festividades también. Muchas de las festividades son en base al Éxodo, de la liberación del pueblo hebreo de Egipto. Y vemos que dentro de todas estas leyes que hay que seguir de la Torah, muchas de ellas ya se seguían y ya se sabían desde antes, y hubieron otras que pues se empezaron a restituir, o sea, como constituir desde el Éxodo. Y es bien interesante que el Creador quisiera hacerle ese contrato con el pueblo, hacerlo por escrito para crear como que este compromiso más formal de que este pueblo tenía que seguir esto de forma, ¿verdad? Por decirlo así, estricta. Obviamente el pueblo tenía la libre opción de escoger no hacerlo y sí hacerlo, porque él lo dice, escojan entre la bendición y la maldición. Obviamente pues sabemos que la bendición es seguir la ley, y la maldición es pues hacer lo que te dé la gana y ir por tu propio camino y seguir tu propio corazón, y es bien interesante todo eso. Pero seguimos, ¿verdad?, con la ronda. Gracias, Ilan, por el aporte. Quiero mencionar, ¿verdad?, que en un pasado el Creador fue trazando a través de estos justos, por eso se llaman los justos de las naciones, porque todavía no está la nación de Israel formada, va trazando como una serie de promesas. Entonces, la promesa empezó con Noah, porque fue el único que vio de agrado en ese entonces, fue el único que vio justo, fue el único que vio que estaba haciendo las cosas, ¿verdad?, dentro de esa justicia, y el Creador levantó el ojo del Creador en él. ¿Y qué es lo que pasa? Pues se sigue una misma línea de cadena de descendencia, que lo podemos ver a través de la Escritura, de Noah, porque desde Noah es que comienza prácticamente la descendencia de nosotros, viene desde ahí. El Creador viene dando una serie de promesas, como mencionó Eric, lo de los animales, eso lo vamos a ver en Levítico, que lo acaba de leer. Luego viene con Abraham, con la simiente de Isaac, y así vemos un sinnúmero de descendencia en cadena hasta que el Creador forma una nación. Y claro, cuando forma ya esta nación, que es Israel, le dice, ahora les voy a dar mis leyes para que las tengan siempre y las guarden. Pero esas leyes, que estos justos de antaño ya llevaban ya seguían estas leyes justas. Lo que pasa es que el Creador la instituyó, ¿verdad?, como pueblo a la nación de Israel, para que Israel tuviese eso en memoria y la guardase por siempre. Entonces quería leer algo aquí bien interesante, Levítico 18, yo sé que Eric leyó el 17, lo tenía marcado también. Dice, ninguna de estas cosas se ensucien, porque en todas estas cosas se han ensuciado los gentiles que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra que fue contaminada, y visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis derechos, y no hagan ninguna de todas estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que peregrine entre vosotros. Porque por todas estas abominaciones que hicieron estos hombres de la tierra, que fueron antes de vosotros, la tierra fue contaminada. Y la tierra no los vomitará, no los expulsará por haberla contaminado, como vomitó a los gentiles que fueron antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que la hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi observancia, no haciendo algo de las leyes de las abominaciones que fueron hechas antes de vosotros, y no se ensucien en ellas. Yo soy el Creador vuestro Elohim. O sea, aquí vemos, ¿verdad?, que el Creador nos dicta de que
no nos ensuciemos en las costumbres prácticamente de las que fueron en un pasado, ni tampoco nos vamos a ensuciar en las costumbres que están en un futuro. En un futuro es porque es la tierra donde, ¿verdad? La tierra donde iban a entrar, había unos moradores que estaban cometiendo unas gravedades, ¿verdad? Y por la cual fueron expulsados. Esto nos da más a entender que no existía un código de leyes de Noah. Aquí dice, guardad pues vosotros mis estatutos y mis derechos. O sea, estamos guardando lo que viene del Creador. Las siete preceptos de Noé, eso usted no lo va a encontrar aquí. Eso no está, usted podrá, ¿verdad?, navegar todo lo que quiera aquí, pero eso no lo va a encontrar. Eso lo va a encontrar porque nuestros hermanos, ¿verdad?, ortodoxos decidieron hacer este concepto para que estos justos de la nación lo hicieran, pero realmente el Creador no quiere que usted guarde las 7 leyes de Noé. El Creador lo que quiere es que usted siga sus estatutos, sus decretos y lo que a él le agrada. Eso, ¿verdad?, como leímos anteriormente en Isaías. Entonces, continuando, ¿verdad?, con esa misma línea, quiero ir a Berechit 6:9, que también nos dice, déjame ponerlo por aquí, dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, con Elohim anduvo Noah. O sea, cuando venimos a ver, ¿qué conocía qué conocía Noah de Elohim? Conocía las leyes, por eso es que capturó la atención del Creador, porque fue un varón justo, un varón que pues en su tiempo hizo lo que era justo y recto. Entonces vemos en Berechit 9:1 que no hay nada aquí, el Creador es el mismo de siempre. El Creador no cambió, no se puso otra persona, porque eso lo podemos, cuando leemos el principio, podemos ver que cuando dicta, como dice Ilian, y mencionó Eric, que el Creador va a dejar saber lo mismo. O sea, en un pasado se hacían los sacrificios, pues ¿por qué no se puede hacer en un presente, en un futuro? El Creador sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que mejoró para que Israel no cayera, ¿verdad?, en pecado, en fornicaciones, en la maldad. Pues el Creador como que mejoró las leyes, por eso es que se hace la división entre los sacerdotes, se hace la división entre todos los levitas. Hay como una organización. El pueblo de Israel tiene que ser un pueblo sabio y un pueblo que captara como que esa sabiduría entre todas las naciones, como que wow, este es un pueblo así sabio, como así dijo uno de los sacerdotes de otras naciones cuando vio el pueblo de Israel formado, dijo, no, este es un pueblo sabio, un pueblo entendido. Entonces, pues, hay más información, quiero de verdad seguir con la misma línea. Seguimos con Eric. Adelante, Eric. Gracias. Sí, quería, como mencionaste, voy a leer un poquito Génesis capítulo 9, versículo 9 hasta el 11, para desmentir que hubo un pacto especial con Noé. Porque acá dice el Génesis 9:9, dice, de aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, con las aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Entonces aquí vemos que el pacto fue con los animales también. Los animales no tienen que guardar las 7 leyes, entonces no tiene sentido que se ande diciendo que hubo un pacto solamente con Noé o con la humanidad, sino que aquí el pacto también fue con las aves, los animales y toda bestia de la tierra. ¿Y cuál fue el pacto? El pacto fue, dice el versículo 11, no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ese fue el pacto, un compromiso de no volver a destruir la tierra. No significa que inventó una religión para que un grupo de personas, ¿cierto?, se justificara de alguna forma guardando una pequeña cantidad de mandamientos y los otros mandamientos los dejamos como un adorno. No, eso no es así. En el caso de los naturales y los extranjeros hemos visto muchas escrituras, hay muchas, pero muchas escrituras. Si usted en una concordancia escribe la palabra extranjero, se va a dar cuenta que tiene que guardar las mismas leyes que un natural, que un israelita naturalizado o un descendiente de israelita. Acá dice en Génesis 26:5, por cuanto oyó Abraham mi voz
guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces aquí nosotros podemos ver que antes de que se entregara los mandamientos, estos ya existían porque Abraham los guardó. ¿Cómo podía Abraham guardar el precepto, los estatutos, los decretos y las leyes? Es porque estos mandamientos, muchos de los mandamientos, no todos, fueron revelados a Adán y Eva. Desde un principio fueron revelados. Nosotros vemos cuando fueron creados Adán y Eva, inmediatamente el Eterno creó el Shabbat. El día Shabbat existe desde esos tiempos. Como dice también en Deuteronomio 5:14, mas el séptimo día, día de reposo, es para el Eterno tu Dios. No harás en él ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el extranjero que está contigo. Entonces ahí otra vez se menciona el extranjero que tiene que guardar el día de reposo, para que tu siervo, tu sierva descansen como tú. Éxodo 23:12, Shemot, dice: 6 días harás tus obras y al séptimo día reposarás, a fin de que descanse el buey y el asno, y tome refrigerio el hijo de tu siervo y el extranjero. ¿Ya? Otra vez se menciona el extranjero guardando Shabbat. Y esto, como ya lo leíste en Isaías 56, pero yo quería detenerme en una parte del versículo 6, donde dice: todos los que guardaren el sábado de profanarlo, todos los que guardaren el Shabbat de profanarlo. Esto significa que el que no guarda Shabbat lo está profanando. Y este es un mensaje dirigido a los extranjeros, a las personas de las naciones. Entonces da lo mismo si una persona es del pueblo de Israel o es extranjero. Y igualmente tiene que guardar Shabbat, tiene que guardar las 10 palabras, más conocidas como los 10 mandamientos, y tiene que guardar todas las leyes, porque cuando un extranjero se circuncida, pasa a convertirse en un israelita. Ese es el requisito para ser un miembro pleno del pueblo de Israel. Y bueno, hay más escrituras, pero sigamos con la línea. Gracias, Eric, por el aporte. Quería hacer un recordatorio, ¿verdad? Y es que se sabe que cuando saca al pueblo de Israel del pueblo, ¿verdad?, de Egipto, el Creador es que los va a llevar a su tierra. En su tierra es donde plenamente pueden cumplir la capacidad, todos los mandamientos, todos los estatutos, todos los decretos, todo lo que el Creador le estipuló al pueblo de Israel durante el desierto es para cumplirlo en esa tierra. ¿Qué pasa? Nosotros no estar en la tierra, nosotros nos convertimos como si fuéramos, como si estuviéramos en el exilio. Somos también como si fuéramos extranjeros, por decir así, aunque seamos conversos, adheridos a la nación de Israel, pero ahora mismo sabemos que Israel está profanado. Israel lleva consigo montones de adornos, ídolos y un montón de cosas. Israel está mismo profanado. Estamos en la diáspora, pues nosotros nos convertimos prácticamente, no podemos cumplir la cabalidad todos los mandamientos y preceptos que el Creador nos da, ¿verdad? Porque la mayoría fueron para estar en la tierra de Israel. Nosotros podemos cumplir con lo que está a nuestro alcance, guardar el Shabbat, que yo pienso, ¿verdad? Y lo he pensado así, una de las cosas más importantes para agradar al Creador. Lo otro es la alimentación, el ser misericordioso con los animales, ayudar lo que uno pueda, pero sí, mucha gente, y se va a encontrar con personas cuando dialoguen sobre el tema de este enojismo, van a ver que sí, hay un montón de personas justas alrededor del mundo, hay personas que practican una justicia que es la justicia que le agrada al Creador, pero no por eso significa que sea un nojaíra. Significa que una persona justa no se ha dado cuenta que es lo que le agrada al Creador. El Creador, como mencionó aquí Eric, el Creador no formó una religión, el Creador no está formando religiones. El Creador dice: estos son mis mandamientos, guárdenlos para que puedan vivir, ¿verdad?, donde quiera que vayan. Seguimos con la misma línea. Adelante, Ilian. Sí, yo creo que ustedes han dado en la clave de todo el asunto, y es que no se trata de leyes para el judío o las leyes de los judíos, sino que se tratan de las leyes del Creador, de las fiestas del Creador, de lo que dijo el Creador. O sea, Él es el Creador de todo, de los gentiles, del pueblo hebreo,
de toda la humanidad, de todos los animales, de toda la tierra, todo lo que existe. Entonces, pues cuando Él dio eso, Él se lo dio a todos, no unos pocos nada más, ¿verdad? Se sabe que Él escogió, Él hizo esa promesa con Abraham, hizo este pacto, pero el propósito era para que de ahí saliera a las demás naciones, de ahí que saliera al mundo, ¿verdad? Es algo bien interesante que creo, voy a leer también que en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 41 en adelante, vemos que el rey Salomón, cuando le está pidiendo el Creador, le dice: asimismo, cuando el extranjero que no es de tu pueblo Israel venga de una tierra lejana por causa de tu nombre, o sea, este extranjero que por causa del nombre del Creador sea llamado para ir allí, dice, porque oirán de tu nombre, de tu poderosa mano y de tu brazo extendido, y vengan y oren hacia esta casa. O sea, este extranjero que en su corazón tenga ese deseo de adorar al único Dios, ¿verdad?, que existe, este ser uno y único, y siente ese deseo de servirle y de adorarle solamente a Él y dejar de lado todos estos ídolos a un lado. Dice: entonces escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada, y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra puedan conocer tu nombre, para que te teman como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre será tu nombre está consagrado a esta casa que he construido. Y vemos aquí, ¿verdad?, este cantito que vemos que el rey Salomón habla de estos extranjeros, ¿verdad?, como ya mencioné, que aman al Creador, que le quieren servir de todo corazón y que vayan a, ¿verdad?, al templo, que fue lo que, ¿verdad?, él construyó para que así morara, ¿verdad?, la esencia del Creador, porque se dice que el templo era el lugar donde reposaba, ¿verdad?, esa esencia, y ahí donde el Creador escogió para que se hicieran los sacrificios, ahí que estaba todo lo que era del tabernáculo estaba allí. Y es bien interesante que se incluya a estos extranjeros, y yo entiendo que cualquier extranjero que en su corazón tenga este temor al Creador, indudablemente va a empezar a buscar obedecerle, porque el temor del Creador comienza con la obediencia. Entonces, cuando uno dice, pero entonces, ¿qué tengo que obedecer? Entonces ahí que uno empieza a buscar y entender, yo tengo que obedecer estas normas de vida que Él le dio a la humanidad, porque si Él nos creó, Él nos dio estas instrucciones ¿verdad?, para vivir. Así mismo, ¿verdad?, como a veces tú a veces traes de ejemplo, yo me invento un automóvil, creo automóvil, creo un sistema de motor y eso, y pongo unas instrucciones para usarlo. Pues el que vaya a utilizar ese automóvil tiene que leer las instrucciones antes de usarlo, porque si no lee las instrucciones y empieza a darle a botones a lo loco, ¿qué va a hacer? Va a dañarlo. Pues así mismo es la Torá para nosotros, para los humanos. El Creador nos creó, nos hizo y nos dio estas instrucciones para funcionar bien en ¿verdad?, en este mundo, y que no haya lo que está pasando hoy en día, porque eso se ve hoy día, que la humanidad no está siguiendo, la mayoría no sigue estas instrucciones. Entonces, ¿qué pasa? Nos estamos destruyendo. Nosotros mismos nos destruimos por querer hacer lo que nos da la gana, pensando que es lo que nos va a hacer bien, y al contrario, lo que hacemos es cada vez hacernos más daño, hacerle más daño a la naturaleza, a nuestra casa, porque el planeta Tierra es nuestro hogar. Y yo creo que ahí es que tenemos que centrarnos, ¿verdad?, en lo que dije antes, en ese temor al Creador y a buscar servirle, cumpliendo con sus normas y obedeciéndolo, porque yo creo que ese es como que el fin de todos nosotros aquí en esta vida. Y nada, y lo otro que es bien, pues para mí personalmente yo pienso que es bien triste que nuestros hermanos ortodoxos quieran poner trabas y poner ¿verdad?, tropiezo a todos estos extranjeros que de corazón están buscando al Creador
y ponerle límites para que no, ¿verdad?, no alcancen esa obediencia completa, ¿verdad?, dentro de lo que podamos hacer. Es bien triste, porque yo creo que el Creador el castigo para ellos va a ser severo, porque el propósito que el Creador el propósito que el Creador hizo que dio estas leyes al pueblo de Israel era para que Israel también sea guía de estos extranjeros, y que cuando un extranjero quisiera servirle al Creador, las puertas ¿verdad?, las puertas de Israel estuvieran abiertas para ese extranjero, y si ese extranjero quería hacer paso, tenía que ser tratado y como el natural, y hacerle como ese tipo de bienvenida, de reconocerlo como si fuera un hermano como el nacido. Y no se está haciendo. Hoy en día también lo vemos hasta en algunos grupos de judíos que ven a los judíos conversos como menospreciándolos y ese tipo de cosas, y es bien triste, es algo bien triste, y pues y lamentable que estén creando este tipo de sectas como la Noaída ¿verdad?, para apartar a todas estas personas que de verdad están buscando del Creador y de seguir sus mandamientos. Gracias, Ilian, por el aporte. Quería mencionar, ¿verdad?, que Eclesiastés 12 nos habla de que el fin de todo es teme al Creador y guarda sus mandamientos, porque eso es toda la vida del hombre. Entonces, cuando venimos a ver cuáles son los mandamientos del Creador, pues los que están en la Torá. Yo creo que es un punto clave, ¿verdad?, para poder dirigir hacia dónde nos dirigimos, y no caer en esta trampa de estarle a lo mejor ¿verdad?, en una secta que la ha creado el hombre para apartar totalmente a estas personas que se quieren allegar y quieren conocer verdaderamente al Dios de Israel, al grande, al Rey y soberano. Quería leer algo aquí que dice Jonás 1:2. Jonás 1:2 dice: levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. O sea, ¿cómo el Creador va a juzgar una nación donde no se sigue su ley? No se sigue su instrucción. ¿Bajo qué castigo, verdad? ¿Bajo qué palabra también el Creador va a juzgar a esta nación? Obviamente no va a ser por una ley alejada fuera de lo que él estipuló a su pueblo, porque si le dice a Jonás, levántate y ve a esta ciudad grande y habla, o sea, a toda voz, porque su maldad ha subido delante de mí, eso quiere decir que algo malo están haciendo en contra del Creador. ¿Y qué es eso, algo malo que están haciendo en contra del Creador? Pues lo mismo que hizo los cananeos antes de Israel estar allí. Antes de Egipto, lo que hizo con el pueblo de Israel. O sea, son un sinnúmero de cosas que cada una va atada ¿verdad?, a lo que es entender el concepto de la Torá. Dice Jonás 3:1, dice: y vino palabra del Creador segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, y yo te diré. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra del Creador, y era Nínive ciudad grande a Elohim de 3 días. Una ciudad grande a Elohim de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, y camino de un día, y pregonaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Por qué iba a ser destruida? Fíjense, un dato bien interesante, ¿verdad?, que dice: y los varones de Nínive creyeron a Elohim y pregonaron ayuno. ¿Cómo sabían del ayuno? Y se vistieron de cilicio. ¿Por qué se vistían de cilicio? Si eso muchas veces lo leemos que eso lo hacían los del pueblo de Israel, cuando hacían algo malo, hacían ayuno, se vestían de cilicio, desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llegó la palabra hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y echó de sí vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. ¿Quién se sentaba sobre ceniza?
A lo largo de la escritura vemos que muchos grandes del pueblo hacían semejante cosas. ¿Por qué hacían eso? Porque sabían que estaban haciendo lo malo. O sea, es como decir, mira, yo soy polvo, yo soy nada, perdona, es como un tipo de perdón. E hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey y sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no coman ni beban agua, y que se cubran de silicio los hombres y los animales y claven al Elohim fuertemente, y cada uno se convertirá de su mal camino y de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si se convertirá y se arrepentirá Elohim y se convierta del furor de su ira y no perecemos? Y dio Elohim sus obras porque se convirtieron de su mal camino y se tornó el creador del mal que había dicho que le iba a hacer y no lo hizo. O sea, punto clave, ¿verdad? Yo creo que el creador lo que quiere es que usted se le acerque, que conozca, y si en algún momento está haciendo las cosas mal, lo que quiere el creador es que de usted que el creador lo perdone, que usted se torne de los caminos que está haciendo malo para que el creador lo vea de agrado y cuál es el camino a tomar. Pues los que el creador le agrada. ¿Cuáles son esos? Pues están en la Torá. Yo creo que no están muy lejos de seguirlo o de entenderlo. Y seguimos con alguna pregunta, alguna duda que alguien tenga. Ok, pues seguimos con la línea. Le voy a dar la oportunidad a Emilio a ver si tiene algo y continuamos con Eric. Adelante, Emilio. Bueno, yo creo que Emilio está y no está. Seguimos con Eric. Adelante, Eric. Ya, gracias. Bueno, quería citar algunas escrituras, por ejemplo, Éxodo capítulo 12, versículo 19, donde se sigue mencionando a estos extranjeros que vivían entre los hijos de Israel. Dice, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así el extranjero como el natural del país, aquella alma será cortada de la congregación. Levítico 16, 29. Dice, esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiré vuestras almas, y ninguna obra harán, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Entonces acá vemos que el extranjero también debe guardar la fiesta de panes sin levadura, la fiesta de Yom Kippur también, la conmemoración, mejor dicho, de Yom Kippur. Ya hemos visto que no debe consumir sangre también. Y también podía presentar sacrificios en el templo, como menciona acá Levítico 17, versículo 8. Le dirás también cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio. Entonces un extranjero también podía ser habilitado para eso, pero tenía que estar puro, ritualmente puro. También tenemos que tiene que guardar leyes de moralidad sexual, como está en Levítico 18, ¿cierto? Donde se menciona, voy a retomar el 18, versículo 24, que fue leído, pero quería mencionar algo aquí. Dice, en ninguna de estas cosas os haréis impuros, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones, que yo expulso de delante de vosotros. Esas naciones también eran extranjeros, pero eran extranjeros que no guardaban los mandamientos. Estos son los goim que se mencionan en la escritura, en el hebreo. Estos goim también son extranjeros, pero son extranjeros que no guardan los mandamientos. El extranjero que guarda los mandamientos es un ger, un extranjero que solamente le falta la circuncisión para convertirse en un hijo de Israel. El extranjero tampoco puede blasfemar el nombre sagrado, dice Levítico 24, 16. El que blasfemare el nombre del Eterno ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. El extranjero también tenía que participar en la fiesta de las semanas Shavuot. Dice Deuteronomio 16, versículo 11. Te alegrarás delante del Eterno tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que estuviera en tus ciudades, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda, que estuvieran en medio de ti, en el lugar que el Eterno,
su Dios hubiera escogido para habitar allí su nombre. Y este lugar que el Eterno escogió es Jerusalén, donde estaba el templo. Bueno, eso, sí, porque tengo otras escrituras, pero como ya se han mencionado, prefiero que sigamos con la línea. Gracias, Eric, por los aportes. Yo creo que el Creador, en su infinita misericordia, yo creo que el mundo se ha sostenido ¿verdad?, por estos justos. Según el caso de Noah, podemos ver que lo mencionó ya Eric, que el Creador hizo una alianza, ¿verdad?, con un pacto con esas personas, un pacto que no iba a destruir más la tierra, pero cuando venimos a ver un poco antes, el Creador no destruye por el amor de ese justo, porque él iba a destruir toda la tierra. Yo creo que hoy en día se supone que Israel fuera, ¿verdad?, la cabeza de todas las naciones y dirigiera a todas las naciones cómo hacer lo que es justo. Y yo creo que sí, se dice, ¿verdad?, hay un dicho que dice que la tierra se mantiene por los justos, por los pocos justos que hay. Vemos también que Abraham también le hace mención al Creador sobre la tierra que iban a destruir, Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, para entenderlo más claro, que Abraham le dice, si hay un justo, si hay dos, ¿me entiendes? Cuando venimos a ver, no había ni un justo. Por eso es que también el Creador dice, por amor a ese justo perdonaré a la tierra. Entonces yo creo que hoy en día vemos cómo hay tanta maldad y tanta abominación al Creador, que yo digo que la misericordia del Creador es bien grande. Y nosotros, para entender eso, debemos de entender qué es lo que le agrada al Creador. Y yo creo que los 7 preceptos de Noé no tienen ni la mitad ni una cuarta parte de poder entender al Creador y cómo agradarle. Porque es bien interesante, ¿verdad?, tener esto en mente. Otra cosa que quería mencionar es que dice que en aquellos días todas las naciones de año en año subirán a celebrar la fiesta de los tabernáculos. O sea, si es que en aquellos días, ¿verdad?, un representante de cada nación va a subir, es porque las leyes del Creador estarán sobre toda la tierra. Y yo creo que son puntos clave que nos da la Escritura para poder entender que no existe otra ley que no sea la Torá. La Torá está dirigida y está hecha por el Creador mismo, no por el hombre. Y yo creo que ahí es donde está la gran diferencia. Continuamos, ¿verdad?, con Ilian. Vamos a tratar de que sea la última ronda. Nos quedan poquitos minutos. Adelante, Ilian. Sí, yo creo que se ha discutido todo bastante claro y pues personalmente creo que aunque estas leyes, ¿verdad?, de Noahida parezcan leyes morales buenas, hay que entender que están basadas en interpretaciones rabínicas, y yo personalmente pienso que son un reemplazo a lo que son los 10 mandamientos, a las 10 palabras, y que si buscamos en el Tanaj no existe ningún texto que hable de estas leyes, en ningún momento se lee algo parecido, y prácticamente son leyes que son, como dije, interpretaciones del Talmud, de rabinos, de los principios bíblicos, ¿verdad?, de los principios de las leyes morales de la Torah. Pues ellos las interpretaron y sacaron estas 7 leyes, se las inventaron, se las sacaron de la manga y pues pusieron a todos estos extranjeros y gentiles que querían acercarse al Creador a que las siguieran y que se mantuvieran en ese margen. Pero adicional a eso, creo que se ha citado y se ha hablado bastante ¿verdad?, de que esto es algo que es un invento rabínico. Gracias, Ilian, por el aporte. ¿Hay algún aporte adicional, Emilio? ¿Estás por ahí? Emilio, yo creo que se quedó pegado ahí. ¿Algo más que quiera alguien decir? ¿Algún comentario adicional para seguir con la última ronda?
algo que se nos haya quedado. Adelante, Eric. Gracias. Bueno, quería leer un texto en Ezequiel 14, versículo 7. Dice: cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí, que hubiera puesto ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro un tropiezo de su maldad, y viniere el profeta para preguntar por mí, yo le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por fábula, y yo le cortaré de entre mi pueblo, y sabrán que yo soy el Eterno. Aquí hay una instrucción para que tanto el israelita como el extranjero que estaba habitando en Israel en ese momento sacaran a los ídolos de su corazón. También quiero leer acá una profecía que no se ha cumplido, que es Isaías capítulo 2, versículo 2. Acontecerá lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Eterno por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Acá esto lo han traducido como de Sión saldrá la ley, pero en el hebreo dice Torá, de Sión saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Entonces, en el futuro, todas las naciones, dice muchos pueblos y también todos los gentiles o todas las naciones que ahora no están guardando los mandamientos, porque los goyim son extranjeros que no guardan los mandamientos actualmente, pero en el futuro van a correr a Jerusalén a aprender Torá. Entonces, la pregunta es: ¿por qué no aprenden ahora? ¿Por qué no es mejor que busquen ahora al Eterno todas las naciones? Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, difundiendo este mensaje para que las personas se acerquen a la Torá y se acerquen al Eterno. Gracias, Eric, por el aporte. Yo creo que ahí Eric finalizó con un punto clave. De Sion saldrá la Torá y de Jerusalén saldrá la palabra del Creador. Ahí ya no hay más ley que seguir más que esa. Sabemos que es la única ley. ¿Y por qué no seguirlo ahora? Tenemos que esperar ese día. Como se mencionó, yo creo que en una conferencia pasada, ¿por qué esperar al Mashiach? ¿Por qué no vivir la Torah ahora? Y estamos con la esperanza de que venga el Mashiach. Pues mire, sencillo, vamos a cumplir, ¿verdad?, estos preceptos lo más que podamos, anhelar esto, porque yo creo que este anhelo va a hacer que la Torah se cumpla en un futuro a cabalidad. Bueno, si no hay más ninguna duda, alguna pregunta. Quería mencionar algo de lo que acabas de decir, que es bien importante entender que la salvación no está en un hombre ni en una persona. La salvación está en el Creador, y la salvación proviene del buen camino, de seguir el buen camino. O sea, está en nosotros buscar la justicia y la rectitud, como siguiendo los mandamientos, obedeciendo al Creador, para que el Creador nos vea con buenos ojos y nos cuide y nos salve de todo mal. Y ahí que está la clave de lo que tú acabas de mencionar, que es bien importante entender eso. Gracias, Ilian, como último aporte. Bueno, finalizamos entonces con la conferencia número 25, el noaísmo. Les deseo buen Shabbat y Shavuot para todos. Shabbat Shalom y Shavuot. Shabbat Shalom y Shabbat. Shabbat Shalom y Shavuot.